En 1910, la prensa se fascinó con el caso de Marie Bouguet, cuyos celos desmedidos causaron la muerte de un joven tenor, envenenado por error, en lugar de Monsieur Dudieu, contra quien alimentó un odio tenaz durante años. No existen demasiados datos sobre la vida de la protagonista de esta macabra historia. Se sabe que nació el 14 de mayo de 1870 bajo el nombre de Marie-Louise Aurélie Bouguet, en Champigny-sur-Marne, Francia. Mientras la alta sociedad de la Belle Époque de Francia se divertía, Marie Bouguet llevaba una vida modesta y aburrida. Tenía 30 años y no se había casado, lo que le generaba amargura y rencor hacia los conocidos que mostraban su felicidad. Había perdido a todos los miembros de su familia. Recibía una anualidad que, sumada a los ingresos de su trabajo como vendedora de enaguas en los grandes almacenes del Louvre, le proporcionaba un ingreso total de aproximadamente 7.000 francos al año. Todas las mañanas, Marie Bouguet salía de su pequeño apartamento ubicado en el Boulevard Voltaire y regresaba al terminar su jornada de trabajo. Bajo su calmada apariencia, escondía un alma consumida por los celos. Pero en 1901, Marie conoció al señor Dudieu, un joven comerciante de muebles que frecuentaba las tiendas del Louvre para comprar productos. Se enamoró perdidamente de él. Era joven y risueño. Se encontraba en un momento de su vida en que buscaba aventuras amorosas para divertirse y lo último que quería era entablar una relación estable. Todo lo contrario a Marie, quien estaba deseando contraer matrimonio. Aunque no tenía ninguna intención de casarse con ella, Dudieu le hizo promesas matrimoniales pagas y educadas a Marie, con la única finalidad de ganarse los favores de la dama. Tras unos meses sumidos en una vorágine amorosa, Dudieu puso fin a su relación con Marie. Ella, que se había enamorado de su amante, se vio abandonada y engañada. Poco tiempo después, Madame Cheap, la jefa del taller, despidió a Marie Bouguet de los grandes almacenes del Louvre, puesto que la había sorprendido robando tela. El tiempo transcurrió, incesante, y 18 meses después, el señor Dudieu, tras haber encontrado a la mujer ideal, contrajo matrimonio. La pareja se instaló en Le Vésinet. Durante su compromiso, Dudieu recibió una gran cantidad de cartas anónimas envueltas en un aire de inquietud. Sin embargo, no les prestó atención y ni siquiera las atribuyó a Marie, puesto que ya ni siquiera se acordaba de ella. Aunque la prometida de Dudieu le sugirió a su futuro marido poner en conocimiento de las autoridades las cartas, él se negó, alegando que no tenían importancia. Ella no sospechó en ningún momento que tras las misivas se escondía una mujer resentida capaz de hacer cualquier cosa. 6 meses después de la boda, Dudieu recibió una carta firmada bajo el seudónimo de la Renaudin, en la que le reprochaba haber olvidado a la rubia que vio 2 años antes, y le aconsejaba divorciarse. Madame Dudieu, a su vez, comenzó a recibir cartas insultantes. Durante años, Marie acecharía a Dudieu, oculta entre las sombras. Dedicaría su vida a espiarlo y a trazar una venganza contra el hombre que le había roto el corazón. En 1907, Dudieu recibió una carta firmada por Marie Bouguet. El hombre trató de identificarla, pero entre sus recuerdos no existía ninguna mujer con ese nombre. La había olvidado por completo. Aunque Dudieu decidió ignorarla, ella se presentó en su casa tras varias semanas de silencio. Fue entonces cuando él la reconoció. Era la empleada del Louvre. Marie Bouguet le explicó que la habían despedido del Louvre y que estaba buscando un trabajo, que estaba sola y que no se había casado. Pero él fue tajante. Le pidió que no volviera a visitarlo y que no le escribiera nunca más. Esto alimentó todavía más el odio que Marie sentía por su antiguo amante. Poco tiempo después, iniciaría su plan de venganza. Un día de septiembre de 1908, el señor Dudieu recibió una caja de bombones que llevaba la etiqueta de Bourbonnais, el pastelero de la Place du Havre.
Madame Dodier estaba a punto de comerse un chocolate cuando notó que se partió en dos. Al mirar el interior, le pareció extraño y decidió desecharlo. Sin embargo, conservó la caja con el resto de bombones. Al día siguiente, el señor Dodier llevó los chocolates al reconocido pastelero y mostrándole la caja de bombones, le preguntó si la había vendido él mismo. Él le respondió que la caja sí era suya, pero que no vendía esos chocolates. Le recomendó que los llevara a analizar al laboratorio municipal. Tras su análisis, los expertos confirmaron que los bombones contenían una alta dosis de arsénico. Además, aseguraron que solo uno de esos misteriosos chocolates podría haber matado a alguien. Dodier afirmó, posteriormente en el juicio, que en ese momento no relacionó el hecho con Marie Bouguet, un hecho que resultó extraño ante los ojos del juez y los miembros del jurado, teniendo en cuenta que había sido acechado por Marie durante un largo periodo de tiempo. Un año más tarde, el 13 de octubre de 1909, la criada de los señores Dodier encontró un pequeño paquete envuelto en papel en el jardín. La señora Dodier, algo recelosa por los múltiples paquetes y cartas que había estado recibiendo, lo abrió con cuidado. El paquete contenía 2 comprimidos de antipirina, cabezas de manzanilla y sales de Vichy. Los nombres de los medicamentos estaban escritos cuidadosamente a mano. El matrimonio pensó que probablemente había sido un error del farmacéutico y que pediría el paquete de vuelta. Guardaron los medicamentos en el fondo de un cajón y no volvieron a pensar en ellos. Más adelante veremos que estas pastillas fueron la causa del envenenamiento fortuito, meses después, del tenor Jules Godard. Jules Godard, apodado el Gran Rubio o el Dorado, nació el 2 de diciembre de 1877 en Quaregnon, Bélgica. Inició su carrera como tenor en el coro local de Quaregnon. Se formó en los conservatorios de Mons y de Bruselas, donde obtuvo un primer premio con gran distinción. Su voz, rica y potente, lo llevó a cantar en Rennes, Rouen, Marsella, Ginebra y en la Ópera de París. Además, obtuvo el papel principal en Sansón y Dalila en 1907 y posteriormente en La condenación de Fausto en 1908. En junio de 1908 alcanzó su consagración en la Ópera de París, donde interpretó los grandes papeles wagnerianos. Jules Godard era una estrella en ascenso. El cantante pasaba sus días ensayando en la Ópera de París y acababa de firmar un contrato con la Ópera Metropolitana de Nueva York. Pero, ¿qué relación tenía el tenor con Monsieur Dodier y Marie Bouguet? ¿Cómo acabó Jules Godard siendo víctima de una venganza dirigida hacia otro hombre? El 21 de octubre, el señor Migninot, vecino del matrimonio Dodier, los invitó a almorzar a su casa. A la reunión también asistieron Jules Godard y su esposa. Ambas parejas coincidieron y pasaron una velada tranquila. Después del almuerzo fueron todos en coche a Juvisy para ver la gran semana de la aviación. En el camino de regreso, el señor Godard sufrió un ataque de migraña. Como ya era tarde, los Dodier se ofrecieron a alojar a la pareja en su casa hasta el día siguiente. A las 4 de la madrugada, el estado de Godard empeoró. Su esposa decidió despertar a la familia y Madame Dodier le suministró las 2 pastillas de antipirina que había recibido en el jardín tiempo atrás. A las 7 de la mañana, Godard, cada vez más aquejado por el dolor, sufrió un ataque epiléptico. Sus miembros se tornaron rígidos y el sufrimiento era intolerable. Los Dodier, preocupados por el estado de salud de su huésped, llamaron al médico de la familia. Tras su evaluación, el médico confirmó que Godard había sufrido una indigestión y le administró purgación. Sin embargo, Godard no había cenado nada. Lo último que había consumido fue el almuerzo del día anterior, por lo que dudaron de que realmente se tratara de una indigestión. Lo que no se imaginaban era que Godard estaba viviendo sus últimas horas debido a unas pastillas envenenadas, cuyo destinatario era en realidad Monsieur Dodier. A las 3 de la tarde,
Godard fue sacudido y retorcido por terribles convulsiones. Durante la tarde, su estado seguía deteriorándose y finalmente Jules Godard falleció entre dolores insoportables alrededor de las 4 de la tarde, a los 31 años de edad. El médico concluyó que la causa de la muerte había sido un ataque devastador de uremia. El cuerpo de Jules Godard fue transportado a Bélgica, su país nativo, donde fue enterrado. En ningún momento se sospechó que la causa de la muerte pudiera deberse a un envenenamiento. Ni siquiera el matrimonio Dodier sospechó de los comprimidos de antipirina. En noviembre, Monsieur Dodier recibió una cesta de mejillones, cuyo paquete contenía la etiqueta con el nombre del remitente, señor Lagoux. Este hombre era el fabricante de muebles de Caen. Sin embargo, hacía muchos años que Dodier había perdido el contacto con el señor Lagoux. Ante la desconfianza que le provocó el paquete, Dodier le escribió una carta al fabricante, preguntándole por la cesta de mejillones. La respuesta de Lagoux fue contundente: «Nunca te he enviado ningún paquete». Fue entonces cuando Dodier pensó en los bombones de chocolate envenenados y decidió llevar los mejillones al laboratorio municipal. Al igual que el chocolate, también contenían arsénico. Este fue el detonante que provocó que Dodier presentara una denuncia ante la fiscalía, quien tomó medidas. Además, puso en aviso a la policía sobre la posible culpabilidad de Marie Bouguet, a quien pusieron en el punto de mira como posible sospechosa de los paquetes envenenados. Las autoridades encontraron la hoja de envío del último paquete en la oficina de mensajería de Lagoux de San Petersburgo. Descubrieron que la letra coincidía con la de Marie Bouguet. Tras este hallazgo, inspeccionaron la casa de Marie y allí encontraron algunos borradores de cartas anónimas en las que mencionaba a Madame Dodier. La búsqueda reveló una gran cantidad de estricnina y ácido arsénico en la casa de Marie Bouguet. En sus armarios había comprimidos de antipirina mezclada con estricnina y arsénico, y los nombres de los medicamentos estaban escritos con la misma letra que los de los paquetes recibidos por el señor Dodier. También encontraron ron envenenado, así como sales de Vichy, las mismas que el año anterior encontraron los Dodier en su jardín. Todo apuntaba hacia ella y la policía decidió exhumar el cadáver de Jules Godard para realizar una autopsia, con el objetivo de descubrir si la verdadera causa de la muerte se debía a un envenenamiento. El forense confirmó que el cuerpo del tenor contenía arsénico. Una asesina andaba suelta, decidida a no detenerse hasta cumplir con su venganza. Las autoridades detuvieron a Marie en enero de 1910. El juicio provocó un gran interés tanto en la sociedad como en la prensa, debido al aura de morbosidad que envolvía la situación. La prensa parisina y el público acudieron en masa al juzgado para ver a la envenenadora en persona. Uno de los periódicos de la época, Le Petit Caporal, informó de lo que había sucedido tras demostrar la culpabilidad de Marie. Hubo entonces numerosas cartas anónimas dirigidas a los dos cónyuges y que contenían amenazas. Luego, un cargamento de trozos de chocolate cuya crema había sido mezclada con estricnina. Le Siecle narró la actitud de Marie en el juicio. Durante la lectura del auto de acusación, la acusada mira hacia el público. Parece indiferente y su mirada parece poco inteligente. En Le Figaro, el famoso abogado y columnista jurídico Georges Claretie afirmó que se había cometido el crimen por el odio de una solterona. Si Marie Bouguet, a quien juzgará hoy el Tribunal de lo Penal, es culpable, y el auto de procesamiento contiene acusaciones terriblemente graves, parece que fueron los celos los que la llevaron a cometer el crimen del que fue víctima, por casualidad, el desafortunado señor Godard, tenor de la ópera. Unos celos muy particulares y casi enfermizos, que no son la ira de la amante abandonada que se venga, sino los celos de una solterona que ve venir los años implacables, los cabellos blancos mezclándose con los mechones rubios y uno a uno desapareciendo, desvaneciendo todos los sueños de felicidad y de vida en común que había formado, irritándose también por la felicidad de los demás
y experimentando una especie de duro placer al querer destruirla. Marie se presentó al juicio con un sombrero inmenso y pretencioso, adornado con plumas negras. Sostenía una risa nerviosa e inapropiada. La audiencia estaba presidida por el concejal Breault, la acusación apoyada por el fiscal general Servin, y Marie Bouguet fue defendida por el señor Henry Robert. Durante el juicio, Marie Bouguet no solo negó en todo momento el delito, sino también las cosas más simples y obvias. Aunque en su casa se encontraron grandes cantidades de veneno, ella defendió su inocencia y en el juicio afirmó: «Nunca he comprado ninguno». La acusación le preguntó que cómo era posible la gran cantidad de veneno hallado en su casa si no lo había comprado ella misma, a lo que Marie se justificó diciendo: «Alguien que está enfadado conmigo lo dejó en mi casa. Un día alguien me quitó las llaves, tuvieron que hacer unas falsas y entraron en mi casa». No tenía ningún sentido lo que decía, pero seguía justificando su inocencia con explicaciones incoherentes e inverosímiles. Numerosos expertos en toxicología fueron llamados al estrado. Le Petit Parisien transcribió la audiencia del director del laboratorio de toxicología de la jefatura de policía, que analizó las pastillas incautadas a Marie Bouguet. ¿No se encontraron también 2 gramos de ácido arsénico? De hecho, y con tal cantidad de este tóxico, ¿a cuántas personas podríamos envenenar? Alrededor de 20. Finalmente, Marie se vio obligada a admitir que ella era la autora de las cartas anónimas dirigidas al matrimonio Dodier y las denuncias contra la señora Chapé y sus cuñados. No le quedó otro remedio. Para todos los escritos había utilizado, imprudentemente, papeles con el membrete de la tienda donde había trabajado. Según la lectura de la acusación, Marie Bouguet había amado al señor Dodier. Él la había ilusionado con palabras vacías sobre el matrimonio para después abandonarla y casarse con una mujer más joven y bonita. Marie, sintiéndose rechazada, alimentó un odio tenaz hacia la pareja y enseguida comenzó a trazar un plan para vengarse. Sin embargo, Marie rechazó la explicación de la acusación. Dodier subió al estrado y confirmó la versión de la acusación. Admitió haber hablado de matrimonio con Marie, aunque, según sus palabras textuales, solo fue un medio para un fin. Después explicó que las citas con Marie no le llevaron a ninguna parte. Decidió desaparecer y más tarde se casó y se olvidó por completo de Bouguet. La acusada, por el contrario, dijo lo siguiente: «Eso no es cierto. Él me amaba. Me habló seriamente sobre el matrimonio. Lo escuché porque no era algo deshonesto, pero pedí pensar en ello. Lo pensé y me negué. Yo era demasiado mayor para él, 5 años mayor, y él no era lo suficientemente rico. Después de su matrimonio, me persiguió, me ofreció el alquiler, un anillo y un viaje a Niza». Marie quiso dar a entender al público que fue el señor Dodier quien la había perseguido y que de alguna manera el celoso era él. A pesar de las cartas anónimas, los chocolates, los mejillones con arsénico y la muerte del señor Godard, el señor Dodier nunca había sospechado de Marie Bouguet. Dodier explicó que en diciembre estaba en su coche en la calle Pigalle cuando vio a Marie, a quien no había visto desde hacía mucho tiempo. Bajó del vehículo para hablar con ella, pero Marie se refugió bajo la entrada de un carruaje, con actitud extraña y mirada ansiosa. Al día siguiente, Marie presentó una denuncia en su contra ante la fiscalía. Desde ese día, Dodier comenzó a sospechar de ella. La acusada respondió lo siguiente: «Yo no estaba oyendo. Fue el señor Dodier quien no fue cortés conmigo. Me hizo preguntas indiscretas, preguntándome si estaba casada. Sin embargo, era por todos conocido que Marie Bouguet había estado espiando al matrimonio. Un día se presentó en su casa y pidió hablar con su esposa, pero Madame Dodier le preguntó su nombre y Marie Bouguet se negó a dárselo, por lo que no fue recibida. Marie dijo que eso no era cierto, puesto que ella no conocía la dirección de los Dodier. Subió al estrado la señora Quinault, la asistente de la tienda de muebles de Dodier, quien confirmó que Marie se había presentado en la tienda pidiendo la dirección de su jefe.
Por otro lado, Madame Chiap, la responsable del taller donde había trabajado Marie, explicó que cuando la despidió por robar, comenzaron a lloverle denuncias anónimas tanto a ella como a sus dos cuñados. Según la acusación, el motivo que empujó a Marie Bouguet a cometer el crimen habían sido los celos por verse abandonada y rechazada. Poco después de la boda, Dudier recibió una carta anónima, que ahora se sabía pertenecía a Marie, gracias a que los expertos, tras analizarla detenidamente, confirmaron que estaba escrita por la propia Marie Bouguet. Decía lo siguiente: «Querido Dudier, me sorprende verte casado. Lo entendería si te casaras con tu rubia. Ella es amable, honesta y encantadora. La encuentro todos los días, ya sea en la tienda o en las tullerías. Si yo fuera tú, me divorciaría de tu esposa para casarme con ella. Ella te amaba y tú también la amas. Es mejor casarse con alguien a quien amas». Su actitud, sus respuestas, su impostada alegría y sus carcajadas como respuesta ante las graves acusaciones provocaban todavía más rechazo en su obstinación por negarlo todo. El caso era tan simple, tan claro, que la culpabilidad de Marie Bouguet parecía evidente incluso antes de haber escuchado los alegatos de la parte civil y la acusación. Los miembros del jurado declararon a Marie Bouguet culpable. El Tribunal de lo Penal del Sena dictó el veredicto el 13 de julio de 1910. Marie Bouguet fue condenada a trabajos forzados de por vida y a pagar 100.000 francos en concepto de daños y perjuicios a la señora Godard. Ninguna emoción apareció en su rostro cuando fue condenada. De hecho, cuando terminó el juicio, se levantó de su asiento y abandonó el lugar con una carcajada de prepotencia. Marie fue encarcelada en la prisión de Saint-Lazare, donde ocupó la celda número 36. Poco después de su encarcelamiento, fue trasladada a un asilo psiquiátrico. Marie Bouguet falleció el 3 de septiembre de 1921 a los 51 años de edad, en el centro penitenciario para mujeres de Rennes.